el llamado, hermanos, la obediencia al llamado. Quiero decirles, no es un cliché, aunque suene así, no es un cliché, pero es un gusto el poder estar nuevamente con ustedes, el poder compartir la palabra de Dios. Me siento honrado, hermanos, en verdad, con la invitación, cuando el pastor Nahum me dijo, ¿verdad?, y me hizo invitación el venir y poder compartir la palabra de Dios. En verdad lo considero así. Gracias, hermanos, por esa confianza. Y doy gracias a Dios por aquellos que no me conocen, aunque yo creo que todos me conocen, ¿no? Pero para aquellos que no me conocen, soy Emanuel Rivera, sirviendo por la gracia de Dios en Actopan, Hidalgo, desde hace 12 años, cumplimos este año, 12 años. La obra comenzó por una hermana llamada Rosy. Ella venía desde Actopan, se aventó 7 años viajando de Actopan a Pachuca cada 8 días, ¿verdad? Los miércoles algunas veces, pero 7 años viajando así de forma constante, hasta que viene ese deseo de comenzar una obra ahí en Actopan. Para ese momento nosotros ya estábamos estudiando el instituto, platicaron conmigo, oramos acerca de esta cuestión, y algunos meses después se comenzó la obra en Actopan, y desde hace ya 12 años empezamos a predicar allá, y no ha sido fácil, hermanos. Quiero decirles que no ha sido fácil, pero hemos visto la mano de Dios obrando en aquel lugar. El primer año estuvimos predicando en la casa de la hermana Rosy, en toda la colonia que se llama Pozo Grande. Todo el año predicando en ese lugar, casa por casa. Cruz iba, me acuerdo que iba Cruz, ¿verdad? La hermana Julia también iba. Casa por casa. Y en todo ese año, en esa colonia, no hubo ni una sola persona que viniera a los pies de Cristo. Al principio a nosotros nos parecía difícil. ¿Cómo es posible? Estamos predicando el Evangelio, estamos haciendo la obra. Pero llegó otra hermana de una colonia cercana, en el parque urbano, ahí en Actopan, y ella dijo, pues está mi casa, si no abramos la casa allí y comencemos la obra. Fuimos a inspeccionar el lugar y vimos un parque precioso. Fuimos a las 4 de la tarde y llegamos allá por su casa, y a las 4 de la tarde vimos a un montón de niños jugando en el parque, y muchos de ellos sin papás, y dijimos, wow, esto no es usual. Y empezamos un club, una escuelita bíblica, y de allí comenzamos la obra. El primer año teníamos seguros 3 niños, que era Jonathan, Cristian, mis 2 hijos, y Alain, el hijo de la hermana Maciel. Eran los 3 niños seguros que teníamos para ese año, y ese año llegaron 50 niños de la colonia, 50 niños. ¿Verdad? Y empezamos el club bíblico, y de ese club bíblico hay una familia que aún permanece, la familia de nuestra hermana Patti y Chimbo, junto con sus hijas Rash, Gis, Emily, ¿verdad? Que fueron los primer frutos de aquel lugar. Y no ha sido fácil, hermanos, pero damos gracias a Dios por la obra en aquel lugar. Hace 2 años comenzamos también el proyecto Terreno en aquel lugar, y somos un grupito de 45 hermanos. Y gracias a Dios, hermanos, nos faltan solo 15,000 pesos para poder pagar todo lo que nos costó el terreno. Pagamos ya casi 350,000 pesos del terreno, ¿verdad? Y hemos visto la mano de Dios de una manera asombrosa. Dios está haciendo la obra en aquel lugar. Tenemos ya un lugar de 400 metros cuadrados, y posiblemente se extienda la parte de enfrente cuando se gane un juicio, ¿verdad? Otros 70 metros más, para tener casi 500 metros en aquel lugar. Damos gracias a Dios, hermanos, porque Dios es bueno. Bueno, quiero compartir, porque me estoy avanzando a la historia de la misión. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, ¿les parece? Abran su Biblia, por favor, hermanos, allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, si me hacen favor. Hechos 11. El tema que se me ha asignado es una iglesia bíblica, es una iglesia misionera. Ese es el tema que se me asignó, hermanos, y en verdad, antes de hablarte acerca de las misiones, quiero que observemos este título, porque será la base de la conferencia de mañana también, y mañana a la tarde. Habla acerca de una iglesia bíblica, ¿verdad? Y me llevó a hacerme una pregunta, hermanos, importante. En primer lugar, ¿qué es una iglesia bíblica? ¿Cómo está constituida una iglesia bíblica? ¿Qué características tiene o debe tener para que sea una iglesia bíblica? Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a ponernos en las manos. Padre Celestial,
Queremos darte muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí. Agradecemos, Señor, la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Agradecemos también la comunión que nos has dado. Y, Señor, gracias porque podemos abrir tu palabra en esta tarde y podemos estudiarla, Señor. Dirígenos en este tiempo, Señor. Habla en nuestras vidas a través de las Escrituras. Que podamos comprender lo que quieres para nosotros, pero sobre todo que podamos poner en práctica las cosas que tú nos enseñas. Dirige mi vida, Señor. Guárdame en ese tiempo y que lo que yo enseñe solo sea tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Se me estaba pasando, hermanos, me acompañan dos jóvenes de la misión. Isaac, aquellos que ya lo conocen, es uno de nuestros hijos adoptivos, ¿verdad? Y Emma, otro Manuel de la misión. Él ya llegó el año pasado con nosotros, lleva casi, todavía un año, ¿verdad? Todavía cumple el año con nosotros. Ya ha tomado decisiones ahí importantes igual en su vida. Oren por los jóvenes de la misión, hermanos, están tomando decisiones igual importantes. Gracias por acompañarme también en esta tarde. Bien, el tema que más ha sido tocado, hermanos, es una iglesia bíblica, es una iglesia misionera. Y quiero establecer algunas características de manera rápida, no es mi tema, pero quiero mencionar de manera rápida cuáles son las características de una iglesia bíblica. En primer lugar, una iglesia bíblica tiene como norma de fe y práctica la palabra de Dios. Ese debe ser un distintivo de una iglesia bíblica. Hermanos, nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Es lo que dice Pablo en Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios, del griego tupneptos, que significa exhalada por Dios, respirada por Dios. Y creemos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cada libro, cada versículo, cada capítulo ha sido inspirado por Dios, de tal manera que cada libro, hermanos, nos va a enseñar el carácter de Dios, nos va a mostrar su voluntad para nosotros. Nosotros no proclamamos otra cosa que no sea la Biblia. Nuestros fundamentos no se basan en otros libros o extrabíblicos, no hay nuevos libros. Nuestro fundamento no está en nuevos escritos o incluso en nuevas revelaciones. Hay iglesias que proclaman nuevas revelaciones, nuevas profecías, pero una iglesia bíblica está basada solamente en la palabra de Dios. Es su norma de fe y práctica. En segundo lugar, una iglesia bíblica proclama la palabra de Dios, es decir, que no solo cree que la Biblia proviene de Dios, sino que vive proclamando, enseñando las Escrituras. El apóstol Pablo también a Timoteo le dijo, para que citarlo, sepas cómo conducirte en la iglesia, la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. La labor de la iglesia es mantenerse inamovible ante los ataques y mantener la verdad firme y ondearla como una bandera. Nuestra labor es predicar la palabra de Dios, proclamar las verdades que provienen de las Escrituras. Por eso es necesario hablar acerca del Evangelio que viene en la palabra de Dios. Hay un solo Evangelio. Predicar acerca del pecado, predicar acerca de la condición del hombre, predicar acerca del infierno, del cielo. Cada tema de las Escrituras es predicado en los púlpitos de una iglesia bíblica. Una característica importante: proclama la palabra de Dios. En tercer lugar, una iglesia bíblica vive en obediencia a la palabra de Dios. Así que mira esto: una iglesia bíblica tiene la Biblia como su única norma de fe y práctica. En segundo lugar, una iglesia bíblica proclama esas verdades que provienen de la palabra de Dios, pero una iglesia bíblica vive en obediencia a esos preceptos que Dios ya ha establecido en su palabra. Vivimos en obediencia a ellas, a la Escritura, hermanos. Vemos los principios bíblicos, estudiamos cada porción de la Biblia, aprendemos de ellos con el fin de que nosotros podamos parecernos cada día más a nuestro Salvador. El apóstol Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, porque el que es hacedor, este es bienaventurado en todo lo que hace. Nosotros debemos vivir en obediencia a la palabra de Dios. Eso hace una iglesia bíblica, hermanos. Cuando estamos estudiando su palabra
Y esa palabra nos lleva, nos convence el Espíritu Santo a través de las mismas Escrituras, y nosotros somos motivados a cambiar, a parecernos más al Señor Jesucristo o a ajustarnos a los modelos que Dios ha establecido en su palabra. Eso hace una iglesia bíblica. Y hermanos, sin duda hay más características de una iglesia bíblica. Por ejemplo, la edificación de las almas, porque es el propósito también de la iglesia, ¿verdad? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es una labor de la iglesia, el ser edificados para que nosotros cada día podamos parecernos cada día más a Cristo. Sin duda una iglesia bíblica buscará edificar la vida de sus miembros. Una iglesia bíblica sin duda buscará poner en servicio los dones que Dios le ha dado. Una iglesia bíblica sin duda se preocupará por las almas perdidas. Una iglesia bíblica sin duda también buscará glorificar a Dios en todo. Una iglesia bíblica sin duda será también una iglesia misionera. Pero para eso es necesario ir a las Escrituras, hermanos, y ver esos preceptos de la Biblia, para poder conocerlos, y no solamente conocerlos, proclamarlos, sino principalmente ponerlos en práctica. Ahora entonces, en cuanto al tema que se me ha asignado, una iglesia bíblica es una iglesia misionera. Entonces, necesariamente y forzosamente necesitamos ir al modelo bíblico de las Escrituras para poder estudiar lo que la Biblia dice acerca de la obra misionera, el poder ser edificados a través de la palabra de Dios, pero con el propósito de que nosotros pongamos en práctica lo que la palabra de Dios dice. Así que mi propósito en esta tarde será exponer lo que la Biblia dice acerca de una iglesia misionera, con el fin de que nosotros podamos examinar nuestras vidas y poder ver si estamos haciendo nuestra labor como una iglesia misionera. Ahora, para esto, hermanos, necesitamos ir al modelo bíblico de una iglesia misionera. En mi opinión, la primera iglesia misionera en forma fue la iglesia de Antioquía. Por eso es necesario establecer qué características tenía esta iglesia. Hechos 11 les dije, ¿verdad? Hechos 11, por favor, hermanos. En este capítulo de Hechos 11 se nos va a narrar las características de esta iglesia de Antioquía. Y quiero compartir contigo en esta tarde 3 características de esta iglesia. Entre ellas veremos que es una iglesia misionera, ¿no? Pero primero veamos algunas características de esta iglesia. Acompáñame, por favor, en el verso 19. ¿Está conmigo? Juntos, ¿qué dice, hermanos? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Aquí hay características de esta iglesia de Antioquía y cómo surge. Ahora, dice el primer versículo, los que habían sido esparcidos, ¿cierto? Debemos recordar un poco, hermanos, qué es lo que había pasado en el contexto de esta carta. No me voy a meter en cada capítulo, solamente voy a retomar lo que ha pasado en estos capítulos de manera breve. En primer lugar, en el capítulo 1 de Hechos, después de la resurrección de Cristo, el Señor Jesucristo se apareció a sus discípulos y durante 40 días estuvo dando evidencias indudables de su resurrección. Y antes de ascender a los cielos, Él les dio un mandato. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el mandato? Pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? ¿Cuándo recibirán poder? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto fue en el capítulo 1. 10 días después vino el Espíritu Santo sobre ellos de una fiesta llamada la fiesta de Pentecostés. Y estaban reunidos todos, judíos de diferentes lugares. Personas de diferentes lugares habían venido a esta fiesta. Y en este lugar el Espíritu Santo se derramó sobre los creyentes y se hizo un estruendo muy audible. De tal manera que toda la gente que estaba cerca de aquel lugar llegó a escuchar ese estruendo. Los creyentes de aquel lugar se les aparecieron lenguas de fuego y comenzaron a hablar, hablaron en otras lenguas, en otros idiomas. Estoy narrando lo que dice Hechos 2. Cuando llegan aquellas personas que escucharon ese estruendo,
y ven a los discípulos hablar en otros idiomas, comienzan unos a extrañarse y otros comienzan a decir, estos están llenos de mosto, están ebrios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están escuchando hablar otras cosas. Sin embargo, Pedro se levanta y comienza el primer sermón. Pedro comienza diciéndoles, estos no están llenos de mosto, pues son las 9 de la mañana, o la hora sexta, lo que dice Pedro, las 9 de la mañana, y no están ebrios como ustedes dicen, sino que esto ha sucedido para que se cumpla la profecía que por boca de Joel Dios prometió esto, y comienza a hablarles acerca de la labor del Espíritu Santo que vendría sobre las futuras generaciones. Ahora es interesante porque la gente les escuchaba hablar en su propio idioma, dice el texto, las maravillas de Dios, y estaban asombrados. De tal manera que Pedro comienza a predicarles a esta gente, y en aquella predicación no solamente les habló de esa profecía, sino que les habló acerca de una persona en especial. Les habló acerca de Cristo, ¿cierto o no? Cristo es el que vino, Cristo es el que estuvo entre nosotros, al que vosotros, les dice, crucificasteis, al autor de la vida, a ustedes le han dado muerte, sin embargo Dios también le ha placido resucitar de entre los muertos, ¿verdad? Al cual anunciamos ahora nosotros, de tal manera que llega el momento en el cual los judíos dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque estaban compungidos de corazón al escuchar la predicación del apóstol Pedro. Y en aquel momento Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, para que reciban el perdón de pecados y también recibirán este don del Espíritu Santo. Y en aquel momento se convirtieron, ¿cuántos? 3,000, ¿cierto? La iglesia aumentó de una manera drástica. En Hechos capítulo 4, hermanos, vayan por favor a Hechos 4. De golpe aumentaron 3,000 personas, pero en Hechos 3 se nos narra, por ejemplo, la curación de Eutoco ahí en el monte la Hermosa. Y en Hechos 3 se nos narra cómo los principales sacerdotes intimaron a Pedro y a Juan para que no hablaran más acerca de Jesucristo. Y en Hechos 4 se nos narra que después de que fueron puestos en libertad, siguieron proclamando el mensaje de salvación. Verso 4, por favor, Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000, así que mira esto, primero fueron 3,000 y ahora fueron 5,000, ya van 8,000, ahora se nos narra que solamente hombres. Podríamos pensar acerca de mujeres y niños. La iglesia iba creciendo de una manera asombrosa, ¿verdad? En Hechos 5, en el verso 14, ellos siguen anunciando la palabra de Dios y la iglesia sigue creciendo. 5:14, ¿van conmigo? Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Llegó el momento que la iglesia de Jerusalén ya no se podía contar de la gran cantidad que estaban avanzando. En Hechos 6, verso 7, la iglesia sigue avanzando. ¿Estamos ahí? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Es decir, que la iglesia de Jerusalén, hermanos, iba creciendo y creciendo y creciendo. A nosotros nos gustaría, por supuesto, ese crecimiento increíble de la iglesia, ¿no? Imagínate crecer de golpe 3,000 y luego 5,000 y luego ya no poder contarlos, hermanos. Estaba creciendo la iglesia de Jerusalén. Ahora en Hechos 7 encontramos la persecución de un hombre llamado Esteban, ¿cierto? Cómo se levantan contra ellos los fariseos, ¿verdad? Los religiosos, y ponen testigos falsos que Esteban, según hablaba en contra de la ley, y lo que hace Esteban es ponerse en pie y, lleno del Espíritu Santo, comenzar a proclamar también la palabra de Dios. Ahora la gente estaba enfurecida por esta proclamación del mensaje de salvación, y crujían los dientes contra Esteban a tal grado que querían matarlo. Y no solo querían matarlo, sino que agarraron piedras y comenzaron a apedrear a Esteban. Y había un hombre que consentía en su muerte. ¿Recuerdas? Saulo de Tarso. Ahora estoy narrando de manera rápida. Hechos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, para llegar a ver cómo la iglesia iba creciendo, iba avanzando hasta que se levanta en Hechos 8 una persecución contra los creyentes, ¿cierto?
El mandato había sido ir a todas las naciones. El mandato había sido ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El mandato había sido: seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero los apóstoles y los nuevos creyentes se habían centrado solamente en Jerusalén, de tal manera que Dios permite una persecución contra esta iglesia para que la iglesia saliera y comenzara a predicar en otros lugares, ¿cierto? De hecho, así se nos narra en el capítulo 8, verso 4. ¿Está conmigo? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué, hermanos? Solamente así fue como comenzaron a predicar el Evangelio. Hermanos, nosotros no esperemos una persecución para predicar el Evangelio. Somos llamados a predicar el Evangelio. Ellos habían sido llamados a predicar, pero solamente se habían quedado en su área. No habían predicado a otros. De tal manera que Dios permite esa persecución por mano de Saulo para que ellos salgan, y todos esos 8,000 o 10,000 son perseguidos y salen por todas partes predicando el mensaje de salvación. En Hechos 9 se nos narra, por supuesto, la conversión de un hombre llamado Saulo. En Hechos 10 se nos narra la conversión de un hombre llamado Cornelio, el gentil, el primer gentil. Y en Hechos 11 se nos narra la iglesia en Antioquía. Por eso el apóstol Lucas retoma esta idea de Hechos 8 para hablarnos acerca de estos que habían sido esparcidos. Observa, verso 19. Ahora bien, los que habían sido, ¿qué dice, hermanos? Esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Solamente se habían enfocado en este grupo de los judíos. No hablaban a nadie más, porque ellos pensaban que el Evangelio era solo para los judíos. Por supuesto, ellos ignoraban lo que había pasado con Cornelio, y ellos habían sido esparcidos. Ahora, a partir del verso 20, hermanos, se nos narra una iglesia creciente, una iglesia que se forja o se forma en este lugar de Antioquía. Acompáñenme otra vez. Verso 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también el Evangelio ¿a quiénes? A los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y mira esto, un gran número creyó y se convirtió al Señor. Un gran número de personas griegas. Esta iglesia de Antioquía estaba formada principalmente por griegos y judíos. Ahora veamos características de esta iglesia. En primer lugar, esta iglesia, la iglesia de Antioquía, era una iglesia que predicó el Evangelio a otros. Observa esto, hermano. Al principio solo predicaban ¿a quiénes? A los judíos. Pero en el verso 20, ellos comienzan a predicar a otras personas. ¿A quiénes? A los griegos. Ellos entienden, hermanos, que el Evangelio no es solo para un grupo selecto de personas. El Evangelio no es solo para una raza o para una nación. El Evangelio es para todos. Al entender esto, yo creo, hermanos, que Dios les revela esto a estos hombres, y ellos comienzan a predicar el mensaje de salvación a griegos, y esta iglesia comienza a predicar, a crecer también en este lugar de Antioquía. Ahora, observen esto. El crecimiento de la iglesia, de esta iglesia de Antioquía, no se dio por casualidad, sino que se dio porque ellos estaban haciendo una cosa, hermanos. ¿Cuál era? Predicar el Evangelio. Mira esto. La iglesia, en cualquier lugar en la que se encuentre, va a crecer hasta que los creyentes estemos, dijo el otro,
predicando el Evangelio a otras personas. Esta iglesia creció, hermanos, porque ellos se están enfocando no solo en su vida. Mira, estaban siendo perseguidos o no. Habían dejado sus casas, habían dejado sus negocios. Quizás algunos habían dejado familias allá en Jerusalén, pero ellos van predicando y ellos no se están preocupando por su bien personal, sino se están preocupando por el bien espiritual de otras personas. Ellos están predicando el Evangelio a otros hermanos y la iglesia local, o esa iglesia en ese lugar, comenzó a crecer debido a la obra evangelística que ellos estaban haciendo. Porque hermanos, la obra evangelística es igual al crecimiento local, el crecimiento numérico de la iglesia. Es la labor de cada iglesia, en cada lugar, cada creyente es responsable de realizar esa labor, de predicar y anunciar el mensaje de salvación a otros, porque el mandato no fue exclusivo solo para los apóstoles, sino para todos los creyentes. Entonces la obra evangelística es el esfuerzo local de cada iglesia local para predicar el evangelio en el entorno en el cual ésta se encuentra. Ellos están predicando allí en su entorno y debido a esta predicación, esta iglesia está creciendo. ¿Observaste? Existen muchas iglesias que están agonizando. Existen muchas iglesias que no están creciendo. Conozco por lo menos 3 iglesias, por lo menos 3. Escucha una. Esta iglesia comenzó hace 40 años, una hermana misionera llegó a ese lugar, maestra, y comenzó a predicar el evangelio en aquel lugar. Y ella, viendo la necesidad de la gente, comenzó a predicar el evangelio de salvación a los papás de sus alumnos. Poco tiempo después, algunos creyeron y comenzaron a asistir con ella para algunos estudios bíblicos. Y de repente, no solo ella, sino que otros se comenzaron a añadir. Y después la maestra, ella guardaba sus diezmos, dice, y con este dinero comenzó a juntar más dinero, y compraron un terreno, escucha esto, un terreno de 4,000 metros cuadrados. Construyeron una iglesia preciosa, de pura piedra, bancas de madera, bautisterio atrás, ¿verdad? Muy bonita la iglesia, un jardín impresionante, y la iglesia estaba creciendo, 50 personas, 60 personas, 70, 80, llegaron a 100 personas, el lugar estaba abarrotado para 100 personas, el lugar que habían construido, pero dejaron de predicar el mensaje de salvación y comenzaron a disminuir. Algunos comenzaron a irse, otros algunos murieron, por supuesto, debido a su edad. Pero mira, esta iglesia actualmente tiene, ¿cuántos miembros crees? 15 miembros. 15 miembros. ¿Qué es lo que no hizo esta iglesia, hermanos? Predicar el evangelio. No predicaron a otros. No anunciaron a otros el mensaje de salvación. Y eso es por ponerte un ejemplo. Hay varios ejemplos de iglesias que he escuchado, hermanos. Hay una iglesia en Texas, escucha esto, me lo contó un hermano de allá de Texas que vino a visitar a su familia, platiqué con él, me dijo, esta iglesia a la cual yo pertenezco está formada por puros ancianitos. Puros ancianitos somos, ¿por qué? Porque sus hijos ya se casaron, se fueron a otros estados, y me encanta la iglesia que ustedes tienen porque hay muchos jóvenes y muchos niños. A mí me motiva mucho su iglesia, me dijo este hermano. Pero nuestra iglesia somos, si acaso, 25 hermanos. Y la mayoría somos ancianos. Algún día cada uno de nosotros irá muriendo y no habrá crecimiento y quizás esa iglesia desaparezca. No hicieron una sola cosa, hermanos. No predicaron el evangelio a otros. La iglesia avanza cuando la iglesia está predicando el evangelio a otras personas, a los perdidos. La iglesia de Antioquía, hermanos, estaba cumpliendo su labor, ¿cierto o no? ¿Por qué estaban creciendo? ¿Por qué estaban avanzando, hermanos? Porque estaban predicando el evangelio a otros y estaban creciendo. Y hermanos, que el Señor nos permita tener la misma visión de esta iglesia. Que podamos avanzar nosotros. Que podamos crecer en número, en cantidad. Hay una gran necesidad, hermanos, en el mundo entero. Hay una gran necesidad en la cárcel. Escuchen, la cárcel hay una gran necesidad. Yo visito la cárcel cada martes. Yo le digo a los hermanos a los hermanos de la cárcel, a mí me gusta mucho esta iglesia de la cárcel. Son como 35 hermanos, puros varones. Y les digo, yo allá afuera andaba buscando varones y usualmente las iglesias son puras mujeres.
pero esta iglesia me gusta porque son puros varones. Aquí van a escucharme, quieran o no quieran escucharme. Aquí voy a hablarles de la labor de predicar el evangelio. Y cuando estaba diciendo eso, a mí me estaban temblando las piernas, ¿no? Porque de la casa la hicieron, ¿no? Sin embargo, hermanos, predicamos el mensaje de salvación porque esa gente lo necesita. Hay gente en los hospitales, hay gente en Alcohólicos Anónimos, ¿cierto? Hay mucha necesidad del evangelio. Si la iglesia quiere avanzar, necesitamos ir y predicarles el evangelio a otros. La iglesia de Antioquía estaba haciendo eso, predicando el evangelio a otros. Ahora, segundo, la iglesia de Antioquía era una iglesia que predicaba el evangelio a otros. En segundo lugar, la iglesia de Antioquía era una iglesia creciente. Verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Es evidente, hermanos, que cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, la mano de Dios estará con nosotros. La mano del Señor estaba sobre ellos porque ellos estaban predicando el evangelio, y como resultado a su obediencia vino aún más el crecimiento en esta iglesia. Un hombre llamado Dodson Trotman, en un libro llamado Nacidos para Multiplicarnos, él menciona sobre la importancia de multiplicarnos uno en la iglesia. Y algunos toman el ejemplo, por ejemplo, de esta esposa de Jacob, cuando dijo, dame hijos o si no me muero. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de esa historia? Dame hijos o me muero. Hermanos, si nosotros no estamos viendo la importancia de predicar el evangelio y no entendemos que somos llamados a multiplicarnos espiritualmente, entonces no creceremos. Ellos estaban creciendo porque estaban viviendo en obediencia. Ahora observen su crecimiento, porque cuando la iglesia de Jerusalén, de allá donde habían sido esparcidos, observa que la iglesia de Antioquía está creciendo, mandan refuerzos a Antioquía para poder apoyarles. Observa, verso, ¿qué vamos? 22, ¿no? Acompáñenme, 22 y 23. Llegó la noticia de estas cosas. ¿Cuáles cosas? De esta iglesia de Antioquía. Y el crecimiento de esta iglesia. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué hizo, hermanos? Se regocijó, le dio gozo. Y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y observan, y una gran multitud fue agregada. ¿Observaste? Otro crecimiento. ¿Por qué vino el crecimiento, hermanos? Aquí llegó un hombre, ¿no? Llamado Bernabé. ¿Qué hace Bernabé en esta iglesia? Les predica también, les exhorta, ¿cierto? Les anima. Una labor de un pastor: predicar, exhortar y animar. Y aquí encontramos el crecimiento cualitativo de la iglesia. Primero cuantitativo debido a la predicación de los miembros de la iglesia, y ahora cualitativo en cuanto a calidad de creyentes en que estaban siendo edificados. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Debemos dar gracias a Dios, hermanos, por aquellos líderes que Dios ha llamado para su obra, como pastores o maestros, para edificar el cuerpo de Cristo. Dios ha escogido a esos hombres para predicar y edificar la iglesia. Y eso es lo que estaba haciendo Bernabé, predicando el mensaje, ¿verdad? Animando a los hermanos. Y otros fueron añadidos. ¿Observaste esto? Ahora, debido a este crecimiento, Bernabé se siente un poco sobrepasado en cuanto a la labor que tenía que hacer, y él va por otro hombre, ¿no? Llamado Saulo. Observa, verso 25. Después, ¿está conmigo? Fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, ese término que le aparece ahí fue un término burlón de la gente le llamaba cristianos para burlarse de ellos, ¿verdad? Les decía Cristos pequeños, debido a que ellos estaban pareciendo más a Cristo. Por supuesto que los cristianos no lo tomaron como ofensa, al contrario,
los animó a seguir esforzándose, porque ellos estaban siendo relacionados ¿con quién? Con Cristo. Hermano, quiero preguntarte, ¿la gente puede relacionar tu vida con Cristo? La gente puede ver en esa persona es cristiana. Se ve por su forma de hablar, por su forma de actuar, por su forma de conducirse. A ellos se les llamó cristianos y ellos no lo tomaron como algo de mérito, al contrario, lo usaron como una insignia de honor y desde entonces se les llama cristianos, o se nos llama cristianos. Ahora, hermanos, la iglesia es una iglesia que se está preocupando por otros, es una iglesia creciente, pero es una iglesia que está avanzando. Al principio solo Bernabé está predicando el evangelio, ¿cierto? Pero después viene Saulo y comienzan a predicar. ¿Cuántos pastores en esa iglesia? 2, ¿no? Bernabé y Saulo. Ahora, cuando nosotros vemos el capítulo 13, hermanos, vayamos por favor allí. En el capítulo 13 encontraremos la labor de una iglesia misionera. Ahora, la iglesia de Antioquía es una iglesia creciente, es una iglesia que se preocupa por otros, pero en este capítulo, hermanos 13, encontramos que la iglesia de Antioquía era una iglesia misionera, y en estos 3 versículos se nos narra características de esta iglesia para convertirse en una iglesia misionera. ¿Estamos ahí? Y aquí vamos a encontrar el modelo bíblico, hermanos, para una iglesia misionera. Verso 1, por favor, acompáñame, lee conmigo hasta el verso 3. ¿Qué dice? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartad a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Aquí encontramos a los primeros misioneros. ¿Observaste? ¿Quiénes son? Saulo y Bernabé, ¿cierto o no? Ahora, antes de llegar a estos misioneros, y no te voy a hablar de Pablo y de Bernabé, ni siquiera te voy a hablar de sus viajes misioneros, quiero hablarte de la iglesia de Antioquía, porque ese va a ser el modelo bíblico para poder convertirnos en una iglesia misionera. ¿Cuáles son las características de esta iglesia, hermanos? Ahora, esta obra, la labor de esta iglesia, hermanos, es una iglesia misionera. ¿Qué es la obra misionera? La obra misionera es el esfuerzo de la iglesia local que se preocupa por otras personas y envía a otros hombres, a otros lugares a establecer nuevas obras en diferentes lugares. Esa es la obra misionera, la labor de la iglesia local, por medio de la cual envía a hombres que han sido llamados por el Señor para ir y anunciar el mensaje de salvación a otros lugares, estableciendo iglesias en esos lugares. Déjame repetírtelo por aquellos que están anotando. La obra misionera es la labor de la iglesia local, por medio de la cual envía a los hombres que han sido llamados por el Señor para ir y anunciar el mensaje de salvación en otros lugares, estableciendo iglesias en esos lugares a los que son enviados. Al observar estos versículos, hermanos, esos 3 versículos, podemos ver 3 características de esta iglesia. En primer lugar, su liderazgo. Su liderazgo. Podemos ver que el liderazgo era un liderazgo variado, ¿observaste? No había un solo pastor, ¿o sí? Había varios pastores. Al principio, por supuesto, era Bernabé y Saulo, cuando la iglesia estaba creciendo. Sin embargo, un año después, del tiempo que se había quedado, según Hechos 11, había pasado un año y ahora había una pluralidad de líderes en esta iglesia. No había un solo líder en la iglesia, sino que había varios líderes enfocados en la misma labor, edificar y capacitar a la iglesia. ¿Cuántos líderes había, hermanos? 5 líderes. Primero, ¿quién es? Bernabé. Lo recuerdas, ¿no? Ya lo vimos en Hechos 11.
Pero antes apareció en Hechos 5. En Hechos 5 se nos narra que los creyentes habían necesidades y cada uno vendía sus propiedades, ¿se acuerdan? Y que había un hombre llamado, José, que tenía una propiedad y que la trajo a los pies de los apóstoles. Y cuando vieron el nombre de este hombre y su corazón, le cambiaron el nombre a Bernabé, que significa hijo de consolación. Ahí está la primera aparición de Bernabé. Cuando Saulo se convierte al cristianismo y Saulo se empieza a esforzar a predicar el evangelio, mucha gente lo rechazaba ahí en Hechos 9, se nos narra, ¿verdad? Pero había un hombre que al ver a Saulo lo que hace es escribir una carta y enviársela a los apóstoles para que reciban a Saulo. ¿Quién fue ese hombre? Otra vez Bernabé, hijo de consolación, alguien que se preocupaba por otros. Y cuando la iglesia está creciendo aquí en Antioquía, ¿a quién envían? Otra vez a Bernabé. Y cuando la iglesia en Antioquía está creciendo, Bernabé va a tomar a un hombre, ¿a quién? A Saulo, y lo trae. Ahora, Bernabé es un líder de esta iglesia, la iglesia de Antioquía. Luego encontramos a otro hombre, ¿no? ¿Cuál es? Simón, que se llama Níger. Esta palabra Níger significa negro. De hecho, algunas traducciones dicen, lo llaman así, Níger, el negro. Ahora, no era un término despectivo, simplemente era para poder distinguirlo quizás de otro Níger, de otro Simón que había dentro de la iglesia, ¿no? Llamado Níger. O también podría suponerse, hermanos, que debido a su color, ¿verdad? También podría ser que venía de Nigeria o África o ambas cosas, ¿verdad? Venía de aquellos lugares debido a su color. Ahora ya no es un hombre judío debido a su tez. Hay otro pastor aquí, ¿no? Llamado Simón. Otro más, se nos narra Lucio, que era de Cirene, del norte de África. ¿Observaste? Dos pastores que no eran judíos, eran de otras regiones, de diferentes colores. ¿Observaste? Diferentes quizás pensamientos, diferentes cualidades. Encontramos también a otro hombre llamado Manaén, que se había criado junto a Herodes, es decir, que esta persona quizás era una persona también estudiosa, ¿no? Había sido capacitada como a Herodes el tetrarca, y por supuesto también Saulo, y ustedes conocen a Saulo, criado bajo los pies de Gamaliel, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, ¿verdad? Celoso de la ley, así que eran hombres preparados. ¿Observaste? Ahora, pregunta, ¿quién preparó a Simón, a Lucio y a Manaén? Bernabé y Saulo. ¿Observaste la labor de la iglesia? Una iglesia misionera. Antes de poder mandar misioneros, la labor de esta iglesia fue preparar a otros, para que estos a su vez pudieran hacer la labor de la iglesia. ¿Sabes? Muchos pastores, en muchos lugares, por miedo a golpes de púlpito, por miedo a ser traicionados en el ministerio, debido a que ha pasado, hermanos, ha pasado. Hay iglesias que se han dividido debido a que ponen a un pastor que no ha sido probado en su carácter y termina generando una división tremenda. O termina dando golpe de púlpito y corriendo al pastor que estaba antes. Debido a esto, muchos pastores han tenido esa temor de preparar a otros pastores para asumir la labor dentro de la iglesia. Pero hermanos, el liderazgo bíblico o la pluralidad de pastores es algo bíblico, es importante preparar a otros para la obra del ministerio. Es necesario, hermanos, estar capacitando a otros hermanos. En la misión llevamos años preparando a un hermano llamado Diego, algunos de ustedes lo conocen, ¿no? Yo estoy convencido, hermanos, que si el Señor me llama a su presencia, aunque estoy joven, ¿verdad? Pero si el Señor me llamara a su presencia, yo estoy convencido que hay alguien que pueda quedarse en ese lugar, en el total, debido a la labor que se está haciendo, la capacitación de otros líderes. Y no solo el hermano Diego, hay hermanos que están preparando, capacitando, jóvenes que han sido llamados, les comparto, Isaac ha sido llamado, o tiene ese llamado de prepararse para servir de tiempo completo en la obra del Señor. Y mi labor como pastor en la iglesia, ¿cuál va a ser? Capacitar a estos hermanos que han tenido ese llamado para poder crecer en la obra del Señor. Llevaremos tiempo, por supuesto, pero es necesario que la iglesia se esté preocupando por preparar a otros para la obra del ministerio, porque el Señor tomará de estos 5 a 2 para ir a la obra misionera. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si Bernabé y Saulo no hubieran hecho su labor?
¿Quién se hubiera quedado en la iglesia de Antioquía, hermanos? No habría. Era importante para Bernabé y para Saulo preparar a otros hombres, porque esta es la labor de los pastores y de los líderes de la iglesia: predicar el evangelio, anunciar a otros, pero también capacitarles para la obra del ministerio. Es lo que Pablo dijo a Timoteo, ¿se acuerdan? En Timoteo, en la primera carta: lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La labor de la iglesia es preparar a otros, capacitar a otros, para que Dios pueda tomar de estos mismos y pueda enviarlos a otros lugares. Quiera el Señor que de este lugar, hermanos, salgan misioneros. Quiera el Señor que esté preparándose más hermanos para ir a predicar a otros lugares, a otros estados, a otros municipios, pero es necesario que los pastores estemos preparando a otros, a los diáconos, por ejemplo, ¿no? A los que están llamados a servir en la obra del Señor, a otros líderes de ministerios. Esa es nuestra labor. Ahora, observa que la labor de los creyentes, de estos 5 pastores que están allí, su labor no era pasiva, hermanos. Estos creyentes, estos 5 pastores, eran creyentes que estaban involucrados fuertemente en la iglesia. De hecho, el texto comienza diciendo que había profetas, ¿cierto? Y maestros. La palabra profetas proviene de la palabra griega profetes, y tiene que ver con uno que predice, o por analogía, algún orador, alguien que preside o anuncia. Es decir, que estos 5 hombres estaban predicando o anunciando o convirtiéndose en oradores de la palabra del Señor, estos 5 hombres. Y no solo los 5, también estaban siendo maestros, de griego didaskaloi, alguien que instruye, alguien que capacita. Es decir, que estos 5 hombres estaban capacitando y anunciando a otros. A otros. Y no solo esto, hermanos. Más adelante, en el verso 12, nos dice que ellos estaban sirviendo al Señor de forma constante. Observa, verso 2, ¿está conmigo? Estos 5, dice el verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Observaste? No están allí a las 11 de la mañana rascándose la barriga, hermanos, ¿verdad? A las 11 viendo Netflix o alguna serie. Están ocupados en la predicación. Están ocupados en la oración, en el ayuno, en el ministerio. Esta palabra ministrando proviene de la palabra griega leiturgos y significa desempeñar un cargo público. Sin embargo, en la Biblia, hermanos, significa más que un servicio. Describe la labor de un sacerdote. Es decir, que estos 5 hombres estaban realizando labores sacerdotales con la iglesia, como los levitas. ¿Te acuerdas de los levitas en el tiempo del pueblo de Israel que ministraban? ¿O como Samuel que ministraba? Estos hombres estaban ministrando en la iglesia, sirviendo. Tal servicio consistía sin duda en la oración. Tal servicio consistía sin duda en la supervisión del rebaño. Sin duda en el estudio, la preparación y enseñanza de la palabra. Como en Hechos 6, ¿te acuerdas también en Hechos 6 cuando hay ese problema que había entre los griegos judíos y los judíos nativos? Que las viudas de ellos estaban desatendidas y ellos dicen: no es justo que nosotros dejemos la palabra del Señor y la oración por servir a las mesas. La labor de un pastor es orar, supervisar el rebaño, visitar a los enfermos, prepararse y enseñar a los demás. Y eso es lo que estaban haciendo ellos. No sabes, muchas veces la iglesia, hermanos, se ocupa a los pastores en otras cosas. ¿Hace falta hacerlo en el templo? Que lo haga el pastor, en fin, que el pastor tiene mucho tiempo libre. ¿Hace falta arreglo en el jardín? Que lo haga ¿quién? El pastor, porque para eso se le sostiene, ¿no? Hermanos, el pastor debe estar ocupado, debe estar estudiando y estudiando y estudiando las escrituras y preocupándose por los demás y enseñando a otros. Esa es la labor del pastor. Porque o hacemos las labores de la limpieza o nos preparamos para predicar. Así de simple. Estos hombres se estaban preparando y enseñando, sirviendo en la obra del Señor. Y de este grupo de hombres, hermanos, es donde va a tomar el Señor a 2. ¿Observaste? ¿A quién va a tomar? Ahora, observa esto. Ellos no dijeron: pues traigamos otros misioneros de Jerusalén y enviémoslos. ¿O sí? No dijeron: pues allá está el instituto de Jerusalén, pues vamos al instituto
aquellos que graduaron y vamos a traerlos aquí y después los enviamos como misioneros. ¿Es lo que hicieron ellos? No. Se encargaron de capacitar a los hermanos, de establecer líderes. Y de estos líderes, el Señor mismo va a llamar. La responsabilidad de los pastores espirituales es el ministerio espiritual. A diferencia de muchos en el ministerio de hoy, que se atarean con actividades y programas superficiales, los líderes de Antioquía entendieron claramente su llamado, entendieron claramente su labor. Su labor era capacitar a los demás, predicar. Ni siquiera la supervisión del templo, la construcción del templo. Su labor era prepararse para predicar. Estas son siempre las prioridades de un hombre de Dios: la oración y la predicación. Ahora, esta iglesia vemos su liderazgo, una pluralidad de pastores. Segundo, hermanos, los misioneros que surgen de ahí son misioneros que no son escogidos por la iglesia, son llamados por el Señor. ¿Eso es claro? No dijo, pues vamos a llamar a Bernabé y a Saulo para que se vayan a iniciar la obra. Mira, de los 5 que estaban allí en Antioquía, pienso yo que los más capacitados para seguir dentro de la iglesia, ¿quiénes eran? Por supuesto, eran los que tenían más experiencia, los de más conocimiento de las Escrituras. Sin embargo, Dios decidió llamar a Saulo y a Bernabé para la obra que Dios mismo los había encomendado y había llamado. Dios desde un principio sabía los planes que tenía para Saulo, ¿cierto o no? Cuando le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, porque este llevará mi nombre en presencia de judíos y de gentiles y de reyes y de los príncipes de Israel. Dios tenía un plan para él. Y aquí en Antioquía, en esta iglesia que estaba creciendo, Dios dijo a través del Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo. Y podemos decir, hermanos, que primero es Dios el que llama, escoge y capacita a creyentes para su obra. Pero estos creyentes están involucrados, ¿dónde? En su obra. Mira, Dios no va a llamar, y perdóname por la palabra, Dios no va a llamar a laganes espirituales. Dios no va a tomar de la estantería, este no está haciendo nada, pues vamos a ocuparlo en la obra misionera. No. Va a tomar de los hombres que están sirviendo y trabajando en la obra. Dios sigue llamando creyentes, hermanos. Y Dios tiene planes todavía para sus siervos, para hacer la obra, involucrarse en ella. Hay muchos misioneros que salieron también así, siguiendo este patrón. ¿Te acuerdas de Guillermo Carey? ¿Te acuerdas de Hudson Taylor? Amy Carmichael, Gladys Aylward, y podríamos mencionar otros tantos misioneros. Pero ellos no estaban pasivos, estaban ocupados en la obra. Estaban sirviendo en su iglesia. Pero debemos decir que Dios es el que llama, y escoge y capacita a aquellos que Él mismo ha llamado y están sirviendo de manera activa. No es probable, hermanos, que Dios tome de la estantería a cristianos ociosos, los despolve y les confíe un trabajo importante. No, estos creyentes estaban trabajando, estaban profundamente involucrados en la obra del Señor. Pero fue Dios el que los llamó para su obra. Dice el verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando, esa comunión con el Señor, ese tiempo a solas con Él, ¿verdad? Dijo el Espíritu Santo, apartarme. Esta palabra apartar significa separar con un propósito especial. Dios tenía un propósito especial con ellos, porque Dios llama de manera sobrenatural, hermanos, a hombres para el ministerio. La iglesia no los escogió, fue Dios quien los llamó. Ellos pudieron haber sido los últimos en ser elegidos, ya que eran los mejores elementos de la iglesia. Sin embargo, hermanos, Dios tenía otro plan para Bernabé y para Saulo. Incluso ni Saulo ni Bernabé se ofrecieron voluntariamente. No dijeron, pues nosotros vamos. No, Dios los llamó, Dios los capacitó. Y mira lo que pasa en la iglesia, hermanos, cuando los creyentes, cuando los cristianos están preparándose en la misma iglesia, cuando los creyentes se están involucrando en la obra del Señor,
cuando están creciendo, cuando se están capacitando, cuando esos creyentes están con ese deseo de servir en la obra del Señor, Dios mismo los tomará, los capacitará y los enviará a otros lugares. Pero cuando esos creyentes tienen ese deseo de servir al Señor, Dios es el que lo hace. Dice Filipenses que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Tal vez de entre este grupo y de la iglesia haya misioneros futuros, o evangelistas, o por qué no, pastores futuros. Pero para esto es Dios el que llama. Dios es el que capacita a creyentes que están con el deseo de servir en la obra de Dios. ¿Serás tú ese creyente? ¿Será aquel que Dios está llamando a la obra del Señor? Dios es el que llama, Dios es el que capacita. Y ahora observa la última característica de esta iglesia. 5 líderes, Dios es el que llama y envía. Detrás el último punto, los misioneros son respaldados por la iglesia. Acompáñame. Versos 2 y 3, léelo conmigo fuerte, ¿qué dice? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Qué hizo la iglesia con estos hombres? Si Dios los llamó, que se vayan, ¿no? Les impusieron las manos. Ahora, la imposición de manos no fue la que les concedió esa autoridad para ir. Dios los había llamado. La imposición de las manos era simplemente ese respaldo de quién, hermanos, de la iglesia a ese llamado de estos hombres. Es decir, hermano, Dios te ha llamado para la obra. Nosotros estamos orando por ti y estaremos orando por ti. Nosotros respaldamos ese llamado, es decir, que la iglesia no los despidió y hagan segundas, ¿no? Vayan y prediquen el evangelio de Dios, a ver cómo les va, a ver cómo suplen sus necesidades, por ejemplo, ¿no? No. La iglesia, ¿qué hizo? Respaldó ese llamado. Hay muchas iglesias que envían a otros misioneros a otros lugares y no respaldan ese llamado. A principio sí, quizás. 1 año, 2 años, 3 años, y después la iglesia se cansa y deja de respaldarnos. Yo en verdad estoy agradecido con nuestra iglesia, porque durante estos 12 años la iglesia ha respaldado nuestra labor. Y doy gracias a Dios por nuestra iglesia enviadora, porque nos siguen respaldando y siguen orando por nosotros, y siguen visitándonos y nos visitan, ¿verdad? Doy gracias a Dios por la iglesia enviadora. Esta iglesia, la iglesia de Antioquía, fue una iglesia misionera, no solo porque estaban haciendo la labor de misiones, sino porque estaban respaldando la obra misionera. Dice que los despidieron. Otra traducción podría ser: los dejaron ir, los liberaron, es decir, vayan. Si Dios los ha llamado, que el Señor esté con ustedes, harán grandes cosas. Y vemos como Pablo y Bernabé salen y hacen ese viaje misionero. Muchas personas creen en el Evangelio y establecen iglesias en otros lugares. Pablo y Bernabé regresan a la iglesia, dan un informe de lo que había pasado y cómo había Dios abierto las puertas en esos lugares, y emprenden un segundo viaje misionero. Ahora nada más Pablo y Silas, ¿no? Ya Bernabé se separa de ellos, pero va a ser un segundo viaje misionero y un tercer viaje misionero. Pero ¿quién es el que lo respaldaba? La iglesia. La iglesia oraba por ellos. La iglesia ayunaba por ellos. La iglesia los sostenía. Hermanos, nosotros debemos renovar esta visión de misiones. Qué bueno que tenemos una misión, 2 misiones, ¿no? 3. San Agustín, Actopan, Orizaba, ¿no? Qué bueno. Pero ¿por qué no expandir la visión? ¿Hay más lugares donde se necesita el Evangelio? Sí. ¿Qué necesitamos hacer? Pues capacitar más hombres. No necesitamos ir a llamar a otro, por ejemplo, otro misionero para que se haga cargo de la obra de San Agustín. Pueden surgir de la misma iglesia o del mismo grupo de liderazgo, ¿cierto? ¿No? ¿Qué necesitamos hacer? Capacitar a esos hermanos. Orar, ponernos en las manos del Señor. Eso es una iglesia bíblica, ¿no? Sujetarnos a los mandatos del Señor. Porque cuando el Señor les mandó, ellos obedecieron, ¿cierto?
Necesitamos predicar más el mensaje de salvación, como la iglesia de Antioquía. ¿Lo hizo o no? ¿Por qué creció la iglesia de Antioquía tanto, hermanos? Porque predicó el evangelio en su lugar. ¿Por qué había 5 líderes en esta iglesia? Porque los líderes estaban predicando y capacitando a otros. ¿Por qué salieron misioneros de esta iglesia? Porque el Señor los estaba llamando y estaban capacitando a otros lugares. La pregunta es, ¿nosotros estamos siendo una iglesia misionera? Necesitamos predicar más. Necesitamos capacitar más. Necesitamos enviar más. Necesitamos respaldar, seguir respaldando aquellas misiones que ya están a iniciar. Yo quiero ser esa iglesia de Antioquía. Yo espero que algún día la misión de Actopan se parte como iglesia y sea esa iglesia igual, que esté capacitando a otros para enviar a otros lugares. Yo anhelo que nuestra iglesia, Getsemaní, siga haciendo esa misma labor misionera. Pero el Señor es el que produce en nosotros el querer, como el hacer, por su buena voluntad. El Señor es el que va a dar crecimiento en nosotros cuando estamos dispuestos a hacer su obra, a anunciar, a predicar el evangelio. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Nos estamos preparando para la obra del ministerio? ¿Te estás preparando para servir más en la obra del Señor? Tal vez de este lugar habrá 1 o 2 que el Señor llama, que ponga ese deseo en tu corazón para servir, a prepararte y servir en la iglesia. Yo no estoy diciendo que salgas mañana como misionero. Sería un atropello eso, hermanos. Necesitamos capacitarnos para servir, prepararnos y después ir cuando Dios nos llame a la obra del ministerio. Eso de pie, vamos a terminar. Una iglesia misionera se preocupa por otros, por los perdidos de su comunidad. Una iglesia misionera capacita a los de su propia iglesia para servir en su comunidad. Y una iglesia misionera será sensible cuando Dios llame a otros para que estos vayan a predicar a otros en otro lugar. Seamos esa iglesia misionera. Ojos cerrados. Padre Celestial, gracias te damos por tu promesa. Gracias por lo que tú nos enseñas. Yo te pido que lo que hemos aprendido en este lugar, en esta noche, Señor, quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo te pido, Señor, por este grupo de preciosos hermanos que están aquí, en este lugar, con ese deseo de prepararse y de capacitarse. Gracias, Señor, por ese corazón que tienen. Yo te ruego, Señor, que tú sigas obrando en sus vidas y que les capacites y que tomes de allí, Señor, a los que a ti te plazca para la obra del ministerio. Te pedimos por esta iglesia, en este lugar, en Pachuca, que nos permitas ensanchar nuestros territorios y que nos permitas crecer y predicar el evangelio en otros lugares, Señor, porque hay una gran necesidad en el mundo entero. Que podamos ser una iglesia misionera igual, y que podamos estar capacitando, enviando a otros y seguir sosteniendo la cuerda de aquellos misioneros que han sido enviados. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido por ese tiempo también que tú sigas trabajando en nuestro corazón, en nuestra vida, que también nos lleves a tomar decisiones. Tal vez entre nosotros, hermanos, habrá 1 o 2 o 3 hermanos que digan, pastor, yo quiero servir más en la obra del Señor, yo quiero involucrarme más en la obra. Tal vez aún no sé si Dios me está llamando para misiones o para ser pastor, pero yo quiero servir, yo quiero prepararme, yo quiero servir en la obra del Señor. ¿Habrá alguien así? ¿Me dejas orar por ti? Ahí en tu lugar quieres levantar tu mano. Quisiera orar por ti. Gracias, hermano. Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más? Gracias. Gracias a Dios. Pastor, ora por mí. Yo quiero servir al Señor de tiempo completo. Yo quiero servir. Quizás ese es otro llamado. Yo quiero prepararme para un día salir y hacer la obra que el Señor ha puesto en mi corazón. ¿Habrá alguien así? ¿Me dejarías orar por ti?
Ahí en tu lugar, ¿quieres levantar tu mano y bajar? ¿Habrá alguien así? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más? Padre, gracias. Porque tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer. Quiero rogarte en especial por estos hermanos que han tomado esa decisión de prepararse para servir en tu obra. Capacitarse, Señor, para poder servir en la iglesia. Tal vez con el don que le has dado, Señor. Tal vez en algún ministerio. O tal vez en la predicación de tu palabra. Yo te ruego por esas decisiones que se tomaron, Señor. Que tú sigas trabajando en su vida, en su corazón. Que les permitas concretar esa decisión, Señor. Y que avives el fuego que hay en su corazón. Y te ruego por esos dos hermanos que también tomaron esa decisión de servirte de tiempo completo. Yo quiero rogarte por ellos. Que les capacites también, Señor. Y que confirmes ese llamado que tú estás haciendo para su vida. Gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.